con diferenciación fallida. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber más blastos y no va a haber células maduras. Eso va a haber o va a causar que haya una baja de eritrocitos, plaquetas y neutrófilos. ¿Sale? Se divide en agudas y crónicas. Recordar, aquí no es por el tiempo de evolución. Tiene que ver con la producción de blastos. Ya mencionamos un porcentaje que va a ser nuestro diagnóstico de blastos para leucemia aguda y para, dependiendo si es linfoblástica y mieloblástica. En caso de que haya crónica, ahí no vamos a ver blastos o el porcentaje mínimo requerido para ser necesario la clasificación de aguda y crónica. Y también se clasifica en linfática y mieloide, ¿sale? Según el extirpe afectada. Ahora, la que más vamos a tomar en cuenta en este momento van a ser primarias. Para nosotros primarias, pero recordar que también puede haber secundarias. ¿Qué quiere decir eso? Que un linfoma te puede causar una leucemia, que una enfermedad oncológica, una leucemia, ¿sale? Son causas secundarias. En este caso vamos a ver primarias. Epidemiología, sobre todo ver que en las leucemias agudas en general, tanto linfoblástica como mieloblástica, un 50% de todas las leucemias son agudas, ¿sale? Es la más frecuente. Y vamos a ir viendo cuáles son más frecuentes en adultos y en niños. Factores de riesgo. Lo importante, radiación siempre lo menciona. Radiación. Ahora, genético. ¿Qué quiere decir eso? Translocaciones y sobre todo trisomía 21 tiene 20 veces más de desarrollar algún tipo de leucemia. En este caso vamos a hablar de LLA. ¿Cuál es el gen responsable? Pregunta difícil y lo mencionan en los exámenes nacionales. Gen GATA1, pregunta difícil para desarrollar trisomía 21 en LLA. También hay diferentes síndromes como síndrome de Bloom o de Schwarman-Diamond o de anemia de Fanconi. ¿Sale? Químico, bencenos, siempre mencionan bencenos. ¿Y qué elementos están compuestos de bencenos? Todos los plásticos, pinturas, pesticidas, solventes. Alguien que tenga antecedente tiene riesgo. Evolución clonal, sobre todo anemias mieloproliferativas y anemia plástica. Y viral, Epstein-Barr, siempre lo preguntan. Epstein-Barr. Factores protectores en el embarazo, lo mencionamos, lactancia materna, dieta sana, vacunación completa. Por ahí, de repente leí que tanto el consumo de marihuana en el embarazo aumenta también un riesgo de leucemia. Clínica. Estos pacientes normalmente vamos a verlos con algún síndrome o varios síndromes que ya hemos visto y se van a ir repitiendo en todas las leucemias, inclusive también en algunos linfomas. ¿Como cuál? Síndrome anémico, porque tienen conteos bajos de eritrocitos. ¿Qué puede dar un síndrome anémico? Ya lo hemos visto, palidez, astenia, dinamia, cefalea. Síndrome infeccioso, por la disminución de neutrófilos sobre todo. ¿Qué causa? Fiebre, infecciones repetidas. Síndrome purpúrico, cuenta baja de plaquetas, petequias, hemorragias, epistaxis. Síndromes infiltrativos, dolor óseo, porque estos blastos migran a diferentes órganos y puede causar esa sintomatología. Hepatoesplenomegalia, infiltración a piel y también en algunos de los casos, infiltración al sistema nervioso central, lo comentamos. Y bueno, alteraciones metabólicas en un estadio ya más avanzado, que puede ser lisis tumoral y que en alguno de los casos se propician después de la quimio y radioterapia. Ahora bien, diagnóstico, primero clasificación para leucemias. Leucemias, estamos hablando de agudas, linfoblástica aguda. Yo les voy a preguntar, ok, LLA es la más frecuente en niños. ¿Y qué serotipo específicamente de LLA? Pues va a ser L1.
L1 son blastos pequeños y tiene la característica de que también tiene esta translocación. 922, el cromosoma Filadelfia, que hace que una proteína tirosincinasa encargada de la diferenciación celular tenga esa afectación. ¿Sale? 922, cromosoma Filadelfia, no es patognomónico, en menor porcentaje sí es de LLA, que en LMC, por ejemplo, pero si lo tiene, mal pronóstico. ¿Sale? Eso sí, quédense grabados. L2 en adultos y L3 es de tipo de Burkitt, no confundir con linfoma de Burkitt. Es un tipo de Burkitt porque también tiene una imagen en cielo estrellado. De repente pregunta, es una pregunta difícil, 8, 8, 14, la translocación. Ahora bien, marcadores, pueden tener marcadores B o de la estirpe B y de la estirpe T. Lo más frecuente es de la estirpe B y podemos utilizar la inmunohistoquímica para la hora del diagnóstico de la enfermedad, como cuáles específicos para B o para T. En este caso están ahí en rojo los más frecuentes. Diagnóstico, que aquí es lo que me interesa que sepan abordar a los pacientes. Lo principal, si ven que tiene síndrome anémico, pues bueno, una BH completa, ¿sale? Está también incluida una química sanguínea para ver sobre todo alteraciones renales y para ver este preciso síndrome de alteraciones metabólicas, que es de lisis tumoral. Ahorita lo vamos a ver, que tiene alteraciones tanto de electrolitos como de urea y creatinina. ¿Qué más le vamos a solicitar? Reactantes de fase aguda para descartar también de origen infeccioso. ¿Sale? Por lo menos BH completa, química sanguínea, electrolitos. Las pruebas de función hepáticas también nos ayudan y reactantes de fase aguda. Protis de sangre periférica, pues bueno, para ver la forma de los eritrocitos, el conteo y demás. Pero siempre el diagnóstico estándar de oro, aspirado de médula ósea. ¿Cómo van a funcionar o dónde se funciona? En espina ilíaca posterior superior, previa sedación de los pacientes. ¿Sale? Estas son las 4 zonas donde pueden hacer su extracción de aspirado. No confundir con líquido cefalorraquídeo, que sí es en área lumbar y entre espacios intervertebrales. No confundir con eso. Eso lo hacemos para diagnosticar meningitis o encefalitis. ¿Sale? Eso olvídense. Aquí es un abordaje de espina ilíaca posterior superior, cresta ilíaca anterior, o la tibia, o el esternón. ¿Sale? En algunos casos. ¿Cuánto debe tener de blastos para considerar diagnóstico de LLA? Por lo menos más de 30%. LLA. En LMA, 20%. Al momento ustedes de abordar su paciente para el diagnóstico, si se fijan, este cuadrito refleja las alteraciones en la biometría hemática que vamos a encontrar en mayor frecuencia. A pesar de que la bibliografía nos diga, bueno, vamos a encontrar leucocitos elevadísimos, cerca de 40,000, 30,000 de leucocitos. Pues no, fíjense, en un 53%, la GPC dice que podemos encontrar incluso disminuidos. ¿Sale? Ya está en un 30 y un 17, arriba de 10,000 o arriba de 50,000. Ahora, en cuanto a la hemoglobina, lo habitual es encontrar también una anemia, ¿sí? Síndrome anémico, pero no en todos los pacientes, o llega a haber a lo mejor un porcentaje elevado que no van a tener, o rayando casi a la anemia, en un 12%. Y de plaquetas, sí, en un porcentaje mayoritario entre 20,000 a 99,000, que ya dijimos, el rango mínimo es de 150,000. Entonces, sí, estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar algún tipo de petequias o hemorragias. Tratamiento, y aquí sí les comenté como una ligera mnemotecnia. Para LLA vamos a utilizar 4 medicamentos. CBAD. ¿Cuáles son? Ciclofosfamida, vincristina, antraciclina y algún corticoide. ¿Sale? Corticoide como un prednisona o dexametasona y ciclofosfamida.
En caso de que tenga alteración al sistema nervioso central, agregamos metotrexato. ¿Sale? ¿Hasta aquí bien? Bueno, Sí. seguimos entonces para leucemia mieloide aguda. Esta es la clasificación desde M0 hasta M7. Lo importante son los inmunofenotipos, los más frecuentes, si se fijan, el que se repite más, CD13 y CD33. Nos podemos apoyar para el diagnóstico. Y recuerden siempre, promielocítica se relaciona más con CID. CID M3, promielocítica. La translocación es 15-17. 15-17. Eso es lo importante. Vamos a ver, sobre todo en las mieloides, los bastones de agua. Son estos palitos en la superficie casi del citoplasma, desde M1 hasta M4. Son característicos, no patognomónicos. Y el diagnóstico igual lo hacemos con un aspirado de médula ósea y aquí tenemos que ver más de 20% de blastos. Tratamiento para LMA, sobre todo, va a cambiar, o más bien lo que mencionan las guías, es que el único tratamiento diferente es para M3. En M3 cambiamos este medicamento, pero ya sería muy manchado de mi parte preguntárselos todos. Y por lo menos quiero que se aprendan dos. Antraciclina y ácido retinoico, que lo menciona también por ahí otras guías. ¿Sale? Antraciclina y ácido retinoico para LMA. ¿Cómo vamos a hacer neuroprofilaxis? Dijimos metotrexato. Podemos utilizar corticoide y citarabina también. Lo más preguntado es metotrexato. El objetivo siempre va a ser la remisión completa. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver desaparición de sintomatología y blastos por lo menos de menos de 5%. Menos de 5%. Y obviamente un conteo de células por lo menos normales o que se pueda defender y que no tenga complicaciones. ¿Sale? Hasta aquí leucemias agudas. Ahora nos vamos, pronóstico. Pronóstico que también es muy preguntado. Les voy a plasmar lo más importante. Para leucemia aguda, los desfavorables. Acuérdense, rangos de edad, extremos de edad. Menos de 1 año, más de 9 años en niños, pero en adultos más de 3 años, de 30 años. Si tienen leucemia linfoide aguda, linfoblástica aguda, en estos rangos de edad, pronóstico desfavorable. Ya lo vimos, cromosoma 922. Si obviamente se infiltra cerebro, mal pronóstico. Y el conteo de leucocitos, más de 50,000. Eso es lo más fácil. Ahora, para mieloblástica, edad avanzada, ya vimos. Aquí es más frecuente en adultos, pero adultos jóvenes. Si tiene más de 60 años esa persona, pues es de mal pronóstico. Leucocitosis de 20,000 y las variantes, aunque no mencionan M3, pues también cuidar de M3 que puede producir CID, pero las más mortales o más graves menciona de M0, M5, 6 y 7. ¿Sale? Eso es lo más importante. Ahora, todos estos pacientes suelen tener anemias y de repente anemias graves. Solamente tratarla cuando tengamos un conteo de menos de 7, así como ya lo comentamos con los renales. Y si tiene entre 7 y 10 y tiene clínica o van a hacer algún procedimiento, pues bueno, transfúndanle. Aquí vienen los criterios de transfusión, tanto de paquetes globulares como de plaquetas. Ahora, complicaciones. No va a venir en su examen, pero es importante que lo revisen. ¿A qué se asocia? Pues va a ser este tipo de leucemias y sobre todo por una liberación abrupta de estos componentes celulares después de alguna quimioterapia o radioterapia. Vamos a tratar de destruir células tumorales. Entre ellas van a irse varios desechos, como cuáles, sobre todo ácido úrico. El ácido úrico nos va a producir una hiperuricemia que a la larga nos va a mantener oliguria y lesión renal aguda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sobre todo hiperhidratación.
hay que pasarle líquidos, hay que valorar el uso de diuréticos y por lo menos mantener un gasto elevado de la meta, 0.5 mililitros por kilo por hora. Vamos a darle alopurinol, vamos a darle también, hay que analizar estos electrolitos y reponer en caso necesario. ¿Sale? Todo paciente con este tipo de alteración oncológica debemos de sí o sí descartarle lisis tumoral, sobre todo en las primeras quimios. Y aquí viene la fisiopatología. ¿Qué otra complicación? CID. Ya vimos, es lo más difícil de tratar y sobre todo medidas de sostén. ¿Cómo vamos a diagnosticar o sospechar CID? Que todos los tiempos de coagulación, ya lo vimos a diferencia, bueno, no lo vimos a detalle, pero en hemofilias, sobre todo, está alterado un tiempo, un parámetro de coagulación, TP. En este caso van a estar todos alterados, todos alargados, ¿sí? Para hacer el diagnóstico de CID. Además, conteos bajos de fibrinógeno y alteraciones también con el dímero D. ¿Qué es lo que queremos mantener? Pues que no tenga ni hemorragias ni trombos, ¿sí? Medidas de sostén. Ahora nos vamos a leucemias crónicas. Dentro de las leucemias crónicas vamos a ver mieloide crónica. En este tipo de neoplasia es más frecuente sí en adultos mayores y aquí vemos en mayor frecuencia lo que les he preguntado en las prevaloraciones. Translocación 922, cromosoma Filadelfia. En el 20 a 40% son asintomáticos, pero lo que más vemos, sobre todo en leucemias y también linfomas, síntomas B. Síntomas B, fiebre sin infección, pérdida de peso, sobre todo 10% de esa pérdida de peso, del peso corporal, en 6 meses. Ya lo hemos repetido. Hepatosplenomegalia y anemia. Diagnóstico, ya vimos, alteración en todas las células maduras, sobre todo vamos a ver leucocitosis, o sea, ese aumento de los leucocitos. La diferenciación entre mieloide, que estamos hablando, mieloide crónica, va a ser la relación, el aumento de relación mieloide-eritroide de 15 o 20 a 1. Si se fijan, es lo importante. ¿Cuántas fases va a tener? 3, crónica, acelerada y elástica. Donde vamos a ver en mayor porcentaje nuestro diagnóstico es la acelerada. Quisiéramos que estuviera en la crónica para tener una mejor supervivencia, pero muchas de las veces lo encontramos en la acelerada o en la blástica. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sobre todo trasplante, pero el tratamiento médico en general es el imatinib. Imatinib, una antitirosincinasa por la translocación del 922. ¿Sale? ¿Hasta aquí bien? LMC. LMC, lo característico, cromosoma Filadelfia, que tiene 3 fases, que es en adultos mayores, que el tratamiento es imatinib o trasplante halogénico de células madres. Nos vamos a LLC. En LLC vamos a encontrar los linfocitos B, funcionalmente inmunocompetentes. Esta también lo vamos a ver en los adultos mayores, sobre todo en hombres. En hombres. Clínica, la que hemos visto. Aquí vamos a ver síntomas B, adenopatías, anemia, trombocitopenia. Lo mismo que ya hemos visto. Sobre todo se comportan con leucocitosis y a diferencia de lo que ya hemos visto en leucemias mieloides, aquí vamos a ver en el aspirado más de 30% de infiltrado linfocitario. La inmunohistoquímica, aquí vamos a ver, se repite CD19 y CD20. Entonces el tratamiento va a ser un anti-CD20. ¿Cuál es el que hemos repetido? Rituximab. Hay varios estadios, dependiendo de la estadificación de RAI, y de acuerdo al conteo, a la clínica de adenopatías y lo que estemos viendo con la biometría hemática, si tiene anemia, si tiene plaquetopenia y demás. En general,
pueden ser asintomáticos y solamente observación, pero si ya tienen síntomas, hay que darle quimioterapia. El anti-CD20 de elección, rituximab, ¿sale? ¿Qué otros medicamentos se utilizan? Estos que están plasmados en la diapositiva, pero lo que más se ve en las guías y para fines de examen, rituximab. Hay este tipo de tricoleucemia, que son las leucemia de células peludas, no vienen en el examen, nada más se los quise poner para que lo tengan de información. Ahora, esto es importante porque no vimos este tema. Linfomas, ya vimos, en tipo de leucemia, que es una proliferación clonal de las células, o más bien un tipo de tumor líquido. Así vamos a dejar en leucemias. En este caso, linfomas es un trastorno maligno de células linfoides que se manifiesta con un tipo o como un tipo de tumor sólido, sobre todo ganglios linfáticos. Cualquier área de ganglios linfáticos, sobre todo en área cervical, que es lo más frecuente. Entonces, ¿qué vamos a ver en Hodgkin? La diferenciación de acuerdo al estirpe. Si es de células B o también va a ir acompañado de células T y natural killers. Por eso se clasifica en Hodgkin y no Hodgkin. Y vamos a ver también las diferencias entre uno y otro. Ahora, linfoma de Hodgkin también se clasifica de acuerdo al grado, bajo grado y alto grado. No le vamos a hacer mucho caso, nos vamos a centrar sobre todo en Hodgkin, que es de los más preguntados para fines de examen nacional. Es el que más preguntan, pero en frecuencia de enfermedad, el no Hodgkin es el más frecuente. ¿Sale? Bueno, entonces ahí tienen la definición. Sobre todo el Hodgkin va a ir originado de linfocitos B maduros, localizados en ganglios linfáticos. Factores de riesgo, aquí sí es importante. Virus Epstein-Barr tiene un riesgo relativo de 4 veces más. Gemelos idénticos, fíjense, 99 prácticamente van a tener los dos. Si uno tiene, el otro de seguro va a tener la enfermedad. Familiares de primer grado, un riesgo relativo de 7. VIH-Sida, por eso también necesitamos hacerle pruebas de diagnóstico de VIH. Y también pacientes que tuvieron trasplante de células de tallo hematopoyéticas. ¿Sale? Clínica, sobre todo ganglios. ¿Y qué tipo de ganglios vamos a tomarle importancia? Sobre todo ganglios que midan más de 2 centímetros. Acuérdense, la manifestación de la inflamación de esos ganglios, sobre todo cervicales, es por algún antecedente de infección viral que inicia por vías respiratorias y bueno, se acumula en algún ganglio y se concentra. Pero no debe de durar por lo menos más, y aquí sí, el tiempo sí nos preocupa o le damos importancia. Entonces, paciente que tenga una adenomegalia, más de 3 semanas de evolución y que no tenga datos de antecedentes de infección y que además le agregamos síntomas B, bueno, hay que hacer sospecha de linfoma. Ya ahorita, ya enseguida más bien, vamos a diferenciar si es Hodgkin o no Hodgkin, pero por lo menos sospechamos de linfoma. ¿Por qué? Porque mide más de 2 centímetros, porque tiene más de 3 semanas de evolución y porque no tiene antecedente de infección. Entonces, linfoma. ¿Sale? ¿Cuáles son los síntomas B? Comentamos. Fiebre, pérdida de peso de más de 10% en 6 meses, diaforesis y prurito. Ahora, algo importante que lo preguntan en los exámenes. Fue una pregunta de examen nacional. ¿Alguien sabe signo de Hoster? Alguien que diga ¿cuál es la definición? Rápido, 3 segundos, si no, ya la investigaron por internet. Signo de Hoster. El paciente es dolor ganglionar al beber alcohol. Así es. Normalmente estos ganglios no van a tener sintomatología, no van a doler, nada más van a ser, pues de repente aparatosos y sí pueden volver un problema
inclusive de obstrucción, algunos tejidos que tengan incomodidad por lo grande que están. Se fijan, imágenes van a estar en casos de evolución tardía, grandotas, como 10 centímetros llegan a crecer, pero en caso de a lo mejor ser invisibles para nuestra vista, con la ingesta de alcohol es lo característico de linfoma de Hodgkin. Ingesta de alcohol van a tener dolor ganglionar. Pregunta de examen nacional, signo de Hoster. Dolor ganglionar a la ingesta de alcohol. Muy bien. Bueno, en este tipo de linfoma se van a clasificar en 5. El clásico, que es el más frecuente y el más importante, hasta el 95%. ¿Sale? Ese es el que vamos a ver en mayor frecuencia. Pero se clasifica también de acuerdo al predominio, esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos. Lo importante es saber cuál tiene peor pronóstico y es el de depresión linfocítica. Depresión linfocítica. Aquí vienen según la clasificación de acuerdo al análisis microscópico y a la evolución que van a tener estos pacientes. Lo que más preguntan, peor pronóstico. El mejor pronóstico, rico en linfocitos. ¿Cuál es el más frecuente? En VIH-Sida, el de celularidad mixta, que tiene un pronóstico intermedio. ¿Cuál es el más frecuente en mujeres? Esclerosis nodular. ¿Sale? Aquí viene. En cuanto al nodular, bueno, tiene estas características, sobre todo esto, que puede evolucionar a células grandes. Es una célula en palomita de maíz. ¿Sí? La clasificación de Ann Arbor, con modificaciones de Cotswolds, es lo que también tienen que aprender. De acuerdo también a la localización del ganglio, vamos a tener diferentes estadios, son 4. El estadio 1 es una afectación en una sola región ganglionar linfática. Tipo 2, el estadio 2, son 2 regiones, pero en el mismo lado. Si se fijan, los dos, por ejemplo, aquí se ve lado derecho. Lado 3, el grado 3 es regiones ganglionares y a ambos lados del diafragma. O sea, ya tiene una afectación en el diafragma. Y el tipo 4 ya hay una afectación diseminada de uno o más ganglios extraganglionar, como cuáles: hígado, vaso o hueso. ¿Sale? Muy bien. Diagnóstico. Aquí todos los pacientes, aparte de hacerles todos sus estudios, que ya vimos, por lo menos tienen que sacarle una BH completa, creatinina, urea, una química de 3 o 6 elementos, DHL, BCG para reactantes de fase aguda, diferenciar si tienen algún antecedente de infección, tomografía para ver la dimensión de esa tumoración. Si podemos sacarle el PET, sería increíble para ver afectaciones extraganglionares y descartar VIH. Descartar VIH con una prueba de ELISA, acuérdense, celularidad mixta es la más frecuente en VIH. Pero el que nos va a dar nuestro estándar de oro, biopsia escisional de ganglio. ¿Qué quiere decir eso? Todo el ganglio se reseca, no es un biopsia por aspiración de aguja fina, el BAF. No, aquí no es. Aquí es retirar todo el ganglio, analizarlo y clasificarlo. ¿Qué tipo de linfoma es para darle su tratamiento? La inmunohistoquímica también nos ayuda a clasificar nuestro paciente. CD30, CD15 y CD20 son los más frecuentes. Y ¿qué vamos a ver en el análisis de la laminilla? Aquí sí, Red Stenberg, aunque no es patognomónica, la vemos en linfoma Hodgkin. Hodgkin, acuérdense. Red Stenberg, aquí están las características. Ahora nos pasamos a el tratamiento. También hay una mnemotecnia, adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina. No me interesa cuántos ciclos sean, y según el estadio aquí viene, pero por lo menos que sepan cuáles son los medicamentos. Nos vamos a no Hodgkin. En no Hodgkin, a diferencia de, vamos a ver de repente diferencias, ahorita lo vamos a mencionar.